Hola, muy buenas. Somos un grupo creado por Manuela, Mónica, Anja y Marcos y vamos a presentaros nuestro proyecto de levantamiento arquitectónico con nuevas tecnologías. Primero de todo es situarnos donde estamos y estamos en el edificio Gaspar Melchor de Jovellanos de la Universidad de les Illes Balears, donde las temperaturas en verano alcanzan máximas de 34 grados o un poquito más y en invierno llegan a mínimas de 1 grado o incluso cero. Vale, lo primero de todo es estudiar cómo, a dónde enfocamos nuestra idea y enfocamos nuestra idea, ya que se trata de una universidad, a estudiantes entre 18 y 24 años, los cuales buscan entretenimiento para poder desinhibirse un poco de los estudios y de los exámenes y bajar un poquito el estrés, alimentación sana, actividad física para mantenerse bien de salud y un ocio para poder desconectar. Condiciones de partida. Nosotros empezamos a trabajar a partir de un pasillo del edificio situado a la cara sur, donde tenemos el pasillo principal que está compuesto prácticamente en forma de rectángulo, que tiene una larga longitud pero poca sección transversal y está compuesto por pilares, o sea, por elementos estructurales tanto en extremos, en el perímetro del edificio o del pasillo, tanto como dentro, que tenemos los pilares HB200, pilares metálicos. Y en la planta alta tenemos la continuación de la rampa, que sale desde planta baja hasta planta primera, y la parte del pasillo interior está reducido, pero no tiene ningún pilar que lo interrumpa, ya que los pilares están situados en los extremos. Y tenemos un hueco donde posteriormente nuestra propuesta se va a utilizar. En cuanto al alzado, tenemos un alzado regular compuesto por elementos prefabricados, ya pueden ser por celosías y por elementos de placas de hormigón alternados y cristaleras que dejan pasar la luz del sol. Ya como está situado en la cara sur, esta fachada principal permite pasar la luz del sol. Vale, en nuestra propuesta queremos diseñar un rocódromo con su correspondiente recepción, vestidores tanto de mujeres como de hombres y sus correspondientes sanitarios, un restaurante o bar junto con una barra para poder pedir algo y tomar algo, y luego para uso particular una habitación, cocina y un sanitario en primera planta. Como concepto arquitectónico decidimos usar un árbol como referencia, que simula, ya que queríamos usar un rocódromo, queríamos demostrar un poco que lo más natural para poder escalar es un árbol. ¿Quién de pequeño no se ha visto escalando un árbol o ser un poquito libre? Y representa un poco esto, el crecimiento, el evadirse un poco de los estudios, poder escalar, hacer cosas primarias que te van a dar un poco del sentido del estudio. Y queremos imaginarnos un poco el estilo de árbol en cuanto a su forma, similitud, altura y raíces, que veremos más adelante. Casos análogos, como pueden ser, como por ejemplo, la librería de la Universidad de United States, Estados Unidos, construida en 1970, donde vemos cómo se parece a un árbol, vemos que arranca de abajo en forma de tronco y luego cómo se expande como una copa de un árbol. Y luego aquí tenemos ejemplos de rocódromos que tienen diferentes formas, geometrías adversas, y vemos un poco cómo puede estar construido un rocódromo y cómo enfocaremos esta idea. Ejemplos de más rocódromos que tienen que tener espacios amplios. Y luego aquí tenemos un ejemplo de rocódromo un poquito más moderno, como ya empieza a englobar diferentes campos en uno. Vemos como en la primera imagen, en la imagen de la izquierda, vemos cómo se parece un poco oficina a rocódromo y cómo alternan estas vistas. Estos son ejemplos de rocódromos, formas geométricas, de cómo se puede estar compuesto, y ya veremos cómo lo enfocamos. Y este es un rocódromo de forma más natural. Es un parque natural donde los niños disfrutan y queremos un poco eso, volver un poco a la desconexión. Aquí tenemos cómo mimetiza la naturaleza con el edificio. Vemos que puede ser un proyecto sostenible en cuanto a camuflaje en el entorno. Y luego aquí tenemos restaurantes como a la vez mimetizan el entorno del restaurante junto con la naturaleza o el árbol que puede escalar diferentes zonas
y a la vez no es molesto porque genera una paz, una tranquilidad que no se pueden conseguir en la ciudad o con estrés constante. Forma parte de la relajación. Bueno, y en este plano hecho en AutoCAD podemos ver reflejadas todas las ideas y nada, vemos como en la parte izquierda tenemos la atracción principal, por decirlo de alguna manera, que simula el tronco de un árbol, que es la figura en forma hexagonal, que va a crecer desde suelo planta baja hasta techo planta alta. O sea, va a tener la altura del edificio. Y luego vemos que tenemos los muros que simulan las raíces haciendo forma de S y usando las curvas. ¿Vale? Y a la parte derecha tenemos escondido de alguna manera el vestuario para que cope lo menos posible y no interfieran en el paso ni en ningún tipo de incomodidad. Como podéis ver, si acercamos la vista, los baños están pensados también para acceso minusválido, para cualquier tipo de persona con discapacidad móvil o cualquier tipo de problema. Y nada, la rampa veréis cómo posteriormente quedará reducida para poder ampliar el espacio de la planta baja. Pero bueno, ahora más adelante se plasmará. Y nada, vemos que los pilares están embebidos de hormigón, los pilares metálicos, y la puerta de acceso, solo tenemos una puerta de acceso, situada en la parte izquierda, en la zona sur, en la fachada principal. Y bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Vale, en estos planos hechos en AutoCAD vemos la modificación del anterior a este, sobre todo en la planta baja, que vemos que la rampa queda más reducida. Hemos introducido algo de vegetación para dar color a la planta y, y hemos introducido una recepción escondida dentro del muro curvado. Y hemos reducido la sección del tronco de forma hexagonal para que ocupe menos espacio y pueda ser más cómoda la movilidad dentro de la zona de escalada, que si no veíamos que no cabía ninguna persona para poder escalar cómodamente. Y en la planta primera, como podemos ver, el suelo de la planta primera termina justo antes de la zona de escalada, permitiendo así que que la zona de escalada pueda llegar hasta el techo planta primera. Y así los escaladores puedan llegar hasta arriba del todo. Y nada, podemos ver la zona de bar-restaurante, hecho con las mesas así un poco original, simulando árboles y simulando ramas y tal. Un poco zona de bosque. Y vemos que está la cocina, baños en la parte derecha de la planta. Y por último, a esquina derecha inferior, podemos ver la habitación individual con su baño para aquel inquilino que quiera, o para el propietario que quiera quedarse, por ejemplo, la noche y tal, exigido por el proyecto. Aquí tenemos el alzado principal base que estaba el alzado principal original. Vemos que está totalmente respetado con las 4 puertas que venían de serie. Y en la parte superior del alzado, vemos que están hechos de hormigón prefabricado y celosía de metal. Y bueno, a partir de aquí tenemos la evolución que ha seguido el proyecto a partir de diferentes programas exigidos por asignatura, como son el Revit, el 3D Max y por último la postproducción, que es el Photoshop, que veremos a continuación. Bueno, en esta imagen podemos apreciar, o en este plano, cómo está distribuida la planta. Lo que se ha modificado en general es la zona de la rampa, como hemos visto anteriormente, que se ha reducido a escala para poder tener más espacio y mejor movilidad. Los pilares, en vez de ser de metal y luego embebidos de hormigón, directamente son pilares de hormigón o columnas de hormigón circulares. Y veremos posteriormente cómo la fachada principal está prácticamente recubierta todo de muro cortina. Es decir, no hay ninguna zona ni de celosía ni de planchas de acero, perdón, de hormigón. Y bueno, en esta imagen podemos apreciar la planta primera, cómo las mesas se han hecho de manera más sencilla que en el proyecto de AutoCAD. Y vemos cómo la parte derecha sube hasta el techo planta 1, por eso se puede apreciar en esta imagen. Tenemos en todos los planos el norte ubicado para poder tener en cuenta un poquito dónde viene el sol, dónde va y tal. Y, y nada, esto es todo. Un poquito más
de la zona de planta primera podemos ver cómo están los baños para el acceso público que tenemos para hombres y para mujeres. La cocina, que es pequeñita para solamente asistir a 4 a 4 tablas, perdón, a 4 mesas. Y la zona del dormitorio y el baño particulares está en la esquina derecha para no interferir en la zona pública. Este es el alzado principal, recubierto prácticamente de muro cortina, solo que en la parte inferior, para dar privacidad a los vestuarios, se ha revestido con una fachada de ladrillo visto, y a la derecha también para poder dar un poco de rigidez a la zona de escalada. Y vemos la puerta principal que se ha reflejado en esta imagen. El alzado posterior totalmente revestido de ladrillo visto, que esta fachada no es fachada, sino que es una medianera contigua con el resto del edificio, pero como que no entra en este proyecto, pues no se refleja. Pero bueno, para que hagáis una idea, esto es una medianera. Y eso tenemos el alzado derecho y el alzado izquierdo. Vemos que en el alzado derecho tenemos 3 ventanas, más el final del muro cortina, para permitir el paso de la luz y poder tener mayor visibilidad con el luz natural y evitar así luz artificial y evitar consumo y tal. Y podemos ver que el alzado izquierdo está totalmente revestido de ladrillo, fachada de ladrillo visto. Y aquí tenemos una imagen en 3D sacada de Revit, que podemos ver todo el muro cortina, la rampa que llega hasta el suelo planta primera para poder tener acceso a la planta superior. Y vemos cómo está revestido la planta primera de barandilla para evitar la caída de altura libre hasta la planta baja, proporcionando seguridad a la zona pública. Y esto es todo. Luego tenemos otra vista igual en 3D, desde otro ángulo de vista, para poder apreciar mejor el edificio. Y esto es una sección del edificio para poder ver en 3D cómo está diseñado el prototipo. Vemos todas las zonas de escalada, de restaurante, bar, cocina, baños y zona particular. Y esa sería la planta baja, donde tenemos toda la zona de escalada, la recepción que estaría en el centro derecho de la planta, y a la zona izquierda están los vestuarios para no molestar. Y bueno, aquí tenemos el primer render generado por el programa 3ds Max, en el cual podemos apreciar el edificio final. Podemos ver que lo único cambiado es el techo y la puerta de acceso principal. Vemos que el techo al final es plano, o sea, una cubierta plana, en el cual termina en punta, es totalmente rectangular, no genera la forma de la planta. Y eso se debe para proporcionar una zona de porche, por decirlo de alguna manera, para aquella gente que quiera estar fuera y estar libre de sol para poder generar sombra debajo del edificio, o para aquella gente que quiera estar fuera o si por ejemplo llueve para tener un refugio. Creímos que era efectivo. Esta es una imagen del interior cogida desde la zona de restaurante, bar-restaurante, que engloba la zona de la pared de la izquierda, revestida de ladrillo visto para tener mayor estética, y la zona del rocódromo, que podemos ver que se ha generado manualmente toda aquella zona de escalada, que podemos ver todas las figuras donde te coges y escalas, realizado de manera manual. Y el ladrillo visto, además de proporcionar un elemento estético, también sirve para tiempos de invierno donde hace bastante frío. Como el sol está más bajo, permita la entrada de sol y así garantizar mayor inercia térmica y garantizar mayor confort y calor a aquellas personas que quieran tomarse algún tipo de comida o bebida y puedan estar cómodas. Esta es una zona de la planta baja. Directamente después de entrar de la puerta principal, nos encontramos con esta imagen, que podemos ver todas las columnas hechas de hormigón, o los pilares hechos de hormigón, visto, la rampa de acceso con un tono más grisáceo y las paredes garantizando la forma de curva o forma de S, simulando las raíces del árbol que salen desde el tronco principal, que es el hexágono, donde se puede escalar. Toda aquella zona es escalable.
y al final vemos dónde estarían ubicados los vestuarios, al final de la planta inferior. Bueno, esta imagen o este renderizado es prácticamente igual que la vista 2, solo que he cogido desde otro punto de vista o desde otro ángulo, reflejando así la atracción principal, que es el hexágono revestido de formas geométricas para poder ser escalable. Esta sería una imagen de todo el edificio, quitado toda la envolvente del edificio, toda la fachada y la medianera se ha eliminado y podemos ver que lo más cerca que tenemos en la planta baja son los vestuarios, que podemos ver las duchas, los bancos para poder sentarse y los baños. En la planta superior vemos el dormitorio entero con su televisión y su armario para la persona o el propietario que quiera dejar su ropa, su baño particular revestido bueno, alicatado. Y luego podemos ver los baños de acceso público, que son las paredes contiguas al baño particular, y la cocina. Además de posteriormente, al fondo, en la planta primera, vemos las sillas con las mesas y las lámparas que reflejan la zona de comedor, restaurante, bar. Y por último, vemos muros bastante gruesos de espesor para garantizar la seguridad y estabilidad de la pared para ser escalada, al igual que el hexágono. Y bueno, en la planta inferior vemos como los muros mantienen esa curva para garantizar la vista de las raíces. Aquí tenemos otra imagen del edificio visto desde fuera, en una zona, en una vista un poco de águila, para poder garantizar las medidas del edificio. Y bueno, esta es una vista reflejada desde la zona de escalada para la vista de planta primera, que podemos apreciar que al fondo del todo tenemos una planta para garantizar mayor alegría a la zona. Y bueno, poco más que añadir. Vemos cómo la luz natural entra desde la cristalera para garantizar siempre luz natural. Y bueno, esta sería el acceso a los baños. Aquí tiene que haber un muro, pero se ha ocultado la vista para poder ver bien los baños. Bueno, los vestuarios. Vemos que la parte inferior, la zona de diferente color al suelo, aquí es donde nace el muro. Pero bueno, se ha quitado aposta para poder ver mejor la zona. Al igual que el muro cortina para poder ver bien y la fachada y la envolvente final del edificio. Y aquí sería una vista saliendo de los vestuarios. Poco más que añadir. Vemos la rampa a la zona derecha, la planta superior arriba y las columnas generando una continuidad para garantizar la estabilidad del edificio y la estabilidad de la estructura. Esta es una vista desde el ojo del ser humano que garantiza la visión del edificio. Y como último renderizado del edificio, desde fuera obtenemos una vista en perspectiva de ojo de ser humano, todo el edificio desde fuera, desde la parte del césped, por así decirlo, la parte verde de toda la zona. Y podemos apreciar las vistas que se reflejan. Podemos ver que está perfectamente iluminado el edificio, que entra toda la luz posible por el muro cortina, por lo que no es necesario durante el día usar luz adicional, luz artificial. Y bueno, a partir de la siguiente diapositiva veremos los modelos postproducción para poder conseguir render mejor elaborados mediante diferentes técnicas de modificación de los renders y permitir conseguir mayor para captar mejor la atención del cliente. Así que en la siguiente diapositiva empezaremos con la parte de Photoshop. Una vez generado todos los renders posibles, tanto fuera como dentro del edificio, se procede a la parte postproducción de la asignatura con el programa Photoshop. Entonces, hemos cogido algunos renderizados y le hemos aplicado unos modelos postproducción. Le hemos retocado diferentes fondos, hemos añadido diferentes materiales, personas, etc. Como podéis ver en esta imagen de la vista 1 previamente vista, hemos introducido dos árboles plasmando la zona de jardín con el césped, simulando la zona del Jovellanos,
El resto se ha dejado igual, simulando la capa de hormigón, el hormigón pulido, y encima el edificio. Como podemos ver en la parte izquierda, dentro de la sombra del edificio, simulando que es verano, hemos colocado a los personajes con un contraste especial, simulando que están dentro de la sombra para proporcionar mayor realidad. Y podemos ver que las sombras y el resto del edificio está igual que el renderizado. Bueno, en esta imagen, los únicos cambios que han habido en postproducción mediante el programa Photoshop ha sido el cambio del techo, que en vez de ser un techo de forjado continuo de hormigón visto, se ha dejado con un moldeado de diferentes láminas para que sea una vista más amena. Se han colocado diferentes figuras de personas para representar un poco las distancias o las alturas dentro del edificio y ganar un poco de bulto en la imagen y una planta para tener un toque más acogedor. En esta imagen se ha querido representar el atardecer, por lo que en el programa postproducción se ha saturado la imagen de manera que parezca, como se ha mencionado, el propio atardecer. De esta manera surge un color más apagado y más alegre para la vista, para cautivar al cliente. Bueno, esta vista 12 modificada con el programa Photoshop, podemos ver cómo el cambio del terreno o del contexto es totalmente diferente. Vemos que al fondo se han reflejado una sierra de una serie de montañas con un cielo más clareado y el césped, en vez de llegar hasta el hormigón pulido que estaba previamente colocado en la vista 1, como podíamos ver, en este caso todo el suelo es de césped y vemos que genera un mayor paz y tranquilidad para el usuario, que en nuestro caso es el estudiante. Podemos ver como en la entrada principal se ha colocado una marquesina para, para proteger en caso de lluvia o para proporcionar mayor confort al usuario a la hora de entrar. Y unos bloques de hormigón prefabricado para poder generar paso entre el césped y que el cliente no tenga por qué pisar el césped sin necesidad. Y en esta última imagen, al igual que el caso anterior, todo está revestido de césped, todo el suelo. Y podemos ver aquí una palmera para generar un estilo tropical y diferente. Y arriba del todo, en la cubierta, hemos puesto una especie de chimenea en postproducción, o una chimenea o una especie de caja, por así llamarlo, para guardar las instalaciones. Y al fondo podemos seguir viendo las montañas y el cielo más clareado con nubes. Y esto es todo este proyecto. Muchas gracias por vuestra atención.